lo toman en serio, brother. No, sí. Tómese su tiempo. Estamos estudiando el libro de Colosenses y no terminamos el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, del 1 al 29. Cuando la última vez que estuvimos presente en este libro, estuvimos viendo la introducción, ¿verdad? Y también estudiamos la oración de Pablo. El capítulo 1, del 1 al 2, y capítulo 1, del 3 al 14. Estos son las dos porciones del capítulo 1 que estudiamos, ¿verdad? ¿Tienen preguntas o comentarios de esto antes de seguir el tercer punto? Okay. El tercer punto del capítulo 1 es sobre la preeminencia de Cristo. Capítulo 1, del 15 al 23. Recuerden que cuando empezamos con el capítulo 1 de Colosenses, no le di realmente un título a este capítulo porque hay varias cosas que el apóstol Pablo trata en este primer capítulo. Y como usted ya bien lo ve, trata sobre la introducción de este libro. Habla de que él es el autor, que él es el escritor de este libro. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 4 de Colosenses, de nuevo, que él es el autor, él es el que escribe esta carta a los hermanos en Colosas. Segundo, miramos que el apóstol Pablo ora por esta congregación. Recuerden que estuvimos viendo que el apóstol Pablo no estableció esta congregación. Colosenses capítulo 2 y versículo 1 establece esto. Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo una manera indirecta con el establecimiento de esta congregación. Es decir, que el apóstol Pablo entrenó a hermanos, los preparó para el ministerio, y uno de estos hermanos fue el que estableció la congregación aquí en Colosas. Colosenses capítulo 1 versículo 7 nos habla de este hermano. Así que entonces el apóstol Pablo tuvo una manera indirecta que ver con esta congregación. Este hermano, como usualmente vemos, instruido por el apóstol Pablo, va al apóstol Pablo para pedirle consejos, para pedirle algunos puntos que el apóstol Pablo le ayudó concerniente a la doctrina y concerniente a varias cosas que estaba enseñando allí en esa congregación. Por lo que miramos nosotros que el apóstol Pablo, al regresar a Tíquico con la carta, miramos nosotros que le pone allí que él está orando por estos hermanos en Colosas para que ocurran varias cosas. Número 1, para que la fe de ellos pueda divulgarse por todo el mundo. Número 2, para que el conocimiento de la palabra del Señor esté en abundancia en la mente de ellos. Número 3, para que sean personas que vengan a demostrar fruto concerniente al conocimiento que ellos tienen. Y número 4, ¿verdad? Miramos nosotros que el apóstol Pablo quiere que estos hermanos sigan adelante demostrando las buenas nuevas a las personas que viven ahí en esa ciudad. Pero ahora llegamos al tercer punto, que el apóstol Pablo habla sobre la preeminencia de Cristo. Y la razón en por qué el apóstol Pablo habla sobre la preeminencia de Jesucristo es porque en esta congregación existían problemas del legalismo, existía el problema del judaísmo, del misticismo y del gnosticismo. Cuando vamos al capítulo 2 vamos a estudiar un poco sobre estas falsas doctrinas, no totalmente, pero brevemente. Y entonces el apóstol Pablo quiere establecer que cuando uno entra a la iglesia de Cristo, Cristo es el único que tiene la preeminencia. No el ser humano, no cualquier otra persona,
sino que Cristo. Y es su doctrina la cual se debe de enseñar y se debe de aplicar en la vida de los cristianos. Y por eso es que el apóstol Pablo está hablando aquí un poco sobre la preeminencia de Jesucristo. Y al empezar a hablar de la preeminencia de Jesucristo, primeramente miramos nosotros que Pablo contesta la pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Claro, ¿verdad? Si va a hablar de la preeminencia de Cristo, tiene que introducir a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Noten cómo lo describe el apóstol Pablo. Primeramente, miramos nosotros que dice el apóstol Pablo, es la imagen, él, ¿verdad? Es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Para esto tenemos que hacer un estudio bíblico sobre la palabra imagen, ¿verdad? Y de acuerdo a los lexicógrafos, miramos nosotros que ellos definen esta palabra que es la esencia de Dios. Que Jesucristo es la misma esencia de Dios. Es decir, de que Jesucristo tiene los mismos atributos que el Padre. Y claro, ¿verdad? Nosotros que ya conocemos un poco de la Sagrada Escritura sabemos bien, ¿verdad? De que Dios es uno. Recuerden que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oh Israel, Dios es uno. Y la palabra uno ahí quiere decir, según personas que hablan de estas palabras, es esto, uno más uno equivale uno. Eso es lo que se está estableciendo ahí, que son tres, lo cual es uno. Es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esto mismo lo miramos nosotros en 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 7. Dice, son tres los que existen, los que están en el cielo, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y los tres qué? Son uno. Lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, lo mismo que dice en el Nuevo Testamento. Pero que Jesucristo es la misma esencia que el Padre, que el Espíritu Santo. Los tres son uno. Esto quiere decir que Jesucristo es todopoderoso, que Jesucristo es omnisciente, que Jesucristo posee todas las características que los demás poseen, que es el Padre y el Espíritu Santo. Y uno puede ir al Antiguo Testamento, puede ir al Nuevo Testamento, y nos damos cuenta de que esto es así. E incluso, quiero que alguien lea la carta o el Evangelio de Juan, capítulo 5, el versículo 19. ¿Qué dice Juan 5, 19? Juan 5, 19. Hermano, el primero es Daniel 6:4. ¿Mande? El primero es 6:4. Abajo. Deuteronomio 6, 4. Con razón. ¿Qué dice Juan 5, 19? Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Noten, Jesucristo aquí le está diciendo a los judíos, todo lo que hace el Padre, el Hijo también lo hace. En otras palabras, el Hijo es igual al Padre. Y por eso lo querían matar, porque Jesucristo se vino a presentar como la misma esencia de Dios, del Padre. Y por lo tanto, ¿verdad? Los judíos no aceptaron esto. Ellos decían que esto era una blasfemia. Una blasfemia. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que Jesucristo es la misma esencia. Hay otro texto en la misma carta de Juan, capítulo 17, versículo 5. ¿Qué es lo que dice? 17, 5. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Noten, Jesucristo aquí está estableciendo, número uno, que Él existió en la eternidad. Y existió en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo.
antes de que el mundo fuese fundado. Y segundo, Jesucristo está estableciendo que Él tiene la misma gloria que el Padre la tiene. La misma sustancia, que el Padre tiene. Solo que estos versículos deben ser suficientes para probar a nosotros, ¿verdad?, que Jesucristo es la misma imagen que Dios. Y esto es importante porque hoy en día hay grupos religiosos que creen diferente, que creen que Jesucristo es un ángel, que creen que Jesucristo es una creación del Padre, que creen que Jesucristo es un ser humano sabio que vino a este mundo y que pues hizo lo que hizo, pero que no es Dios. Esto lo enseñaban los agnósticos, ¿verdad? Ellos pensaban de otra manera, pero por eso es que el apóstol Pablo escribe esto. Es la misma imagen que Dios. Versículo 15 entonces está contestando la pregunta, ¿quién es Cristo? Y segundo, ¿verdad? Dice que es que Él es la imagen. es la misma imagen del Dios, ¿verdad? Y el segundo, Primogénito de toda creación. el primogénito de toda la creación. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo dice que es el primogénito de toda la creación? Bueno, déjenme hacer la siguiente pregunta. Al decir Pablo esto, ¿está diciendo que Él es la primera creación de toda la creación? No. Porque hay otro texto que refuta esto, ¿verdad? Y este texto, voy a poner aquí la palabra primogénito, ¿verdad? Y este texto se encuentra en Apocalipsis, que 3:14. ¿Recuerda lo que dice Apocalipsis 3:14? ¿Qué dice? Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación de Dios. Esta es la palabra griega arche, ¿verdad? Que quiere decir la fuente, es decir, la causa. En otras palabras, Cristo es de donde todo salió. Es decir, Él es el creador de todas las cosas. Y el mismo texto que sigue, el versículo 16, nos viene a demostrar esto. Pero hay grupos que nos dicen, ¿verdad?, que Jesucristo es una creación de Dios, que Él es el principio de la creación de Dios. Por lo tanto, no es Dios, sino que es algo creado, es un ángel, pero que fue el primero que fue creado. Esto no es lo que la palabra primogénito nos quiere enseñar. La palabra primogénito, al usar aquí el apóstol Pablo, está pensando de lo que él, conocimiento que él tenía de la antigua ley. En la ley antigua, un primogénito era ¿qué? Una persona con preeminencia, ¿verdad? En otras palabras dice que todo varón que abriera la matriz de su madre, el primer varón, ¿verdad?, era un varón especial, ¿verdad? Dice el Antiguo Testamento que él era el santo, el escogido por Dios, tanto sea de animal como del ser humano. Y tercero, era el que iba a ser el jefe o cabeza del hogar cuando ya el padre no existiera, que no es así. Entonces, este es el punto que el apóstol Pablo está trayendo aquí con la palabra primogénito. Porque noten que después el apóstol Pablo habla sobre la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia viene a ser ¿quién? El primogénito. El primogénito. Y esto es lo que el apóstol Pablo está enfatizando, ¿verdad? Que él tiene esa autoridad. Porque Jesucristo fue el primer varón de su familia, ¿verdad? Mateo capítulo 1. José y María no estaban ni casados cuando María salió encinta, ¿verdad? Y cuando tuvo a Jesucristo, después se casó José y María. Mateo capítulo 1, versículo 25 habla de esto. José la quería despedir porque él pensaba que había cometido fornicación. No adulterio, fornicación. Y miramos nosotros entonces que fue el primogénito
que abrió la matriz de su madre, María. Y al ser el primogénito, entonces, todas las cosas, ¿verdad?, de las cuales ya hemos hablado en el Antiguo Testamento, le pertenecen a Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia. Y Colosenses lo indica, ¿verdad? Y también, mira, Colosenses 1:18, y también miramos nosotros que Efesios capítulo 1 también lo viene a establecer. Pero que esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y noten, todo esto lo está enseñando porque nos está preparando para la instrucción del capítulo 2, que habla de varias religiones falsas y no la religión verdadera, la cual es la iglesia de Cristo. Pregunta, comentario de esto. ¿Sí, hermano? Entonces la preeminencia de todo. ¿Mande? Se le puede decir, Cristo es la Preeminencia. de todo. Sí. El primogénito. Jesucristo fue el primero que murió y resucitó y no ha muerto. Hubo otras personas que resucitaron, como Lázaro, pero murieron. Pero Jesús no ha muerto. Jesús está a la diestra del Padre. Por lo que Él vino a enseñarnos este tipo de enseñanza a nosotros. Y sí, en la preeminencia Él tiene el primer lugar. Él es nuestro hermano mayor, dice Hebreos, ¿verdad? Es nuestro hermano mayor. O sea que Él vino a enseñarnos a nosotros una vida diferente. Él vino a enseñarnos una vida que podemos vivir sin pecado. Y yo sé bien que hay algunos que me pueden desafiar en esto, desde bueno, hermano, todos somos pecadores y tienen derecho de desafiar y tienen derecho de estar mal también, porque la Biblia dice que hay una vida que podemos vivir sin pecado. Todo lo que Jesucristo es la preeminencia en todo esto, el primero, ¿sí, hermano? Ahí mismo, hermano, Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sí. Y ahí dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Así es. Miren, este concepto de aquí es un concepto también que es para el ser humano, ¿verdad? El ser humano. 1 más 1 más 1 equivale ¿a qué? 1. Este es el concepto de la primera a los Tesalonicenses 5:23. Tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? Y estos tres es ¿qué? 1. Y tenemos también el concepto de Cristo, los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que somos muchos, ¿verdad? Y 1 equivale ¿qué? 1 es de la unidad. Esta es la primera carta de los Corintios, capítulo 2, en versículo 20, dice que la iglesia es de muchos miembros, pero que debemos ser ¿qué? 1. Y claro, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que debemos tener una misma mente. El apóstol Pablo lo puede describir en Filipenses capítulo 1, donde dice que debemos estar unidos en una misma mente. Pero vuelvo a repetir, estos argumentos, muchos hermanos, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, desafían estos argumentos diciendo que es imposible llegar a esta unidad. Y Pablo dice, ¿verdad?, que lleguemos a la unidad del ¿qué? Del vínculo de ¿qué? De la paz, Efesios capítulo 4. Solo que entonces, ¿quién tiene razón? ¿Dios o nosotros que queremos argumentar en contra de Dios? Y la razón en por qué presentamos argumentos, ¿verdad? Porque nos cuesta llegar a esa unidad, pensar de la misma manera, tener el mismo punto de vista, nos cuesta. Yo quiero tener mi libertad, yo quiero pensar como yo quiero pensar, yo quiero hablar como yo quiero hablar, yo quiero actuar como yo quiero actuar, no quiero que nadie me diga nada. Hay matrimonios así, ¿verdad? Que no están unidos en una sola carne, como dice Génesis 2:24, sino que están separados. Y hablan de esta manera: lo mío, esto es mío, esto es tuyo. E incluso hasta te hacen chistes de decir, bueno, lo mío es mío, lo tuyo es mío, ¿verdad? Pero la cosa es de que debemos estar en unidad.
en unidad, y lo habla todo esto en la palabra del Señor. Y es lo que el hermano en Juan capítulo 27 acaba de hablar, que Jesucristo y el Padre son uno. Él quiere que todos también tengamos esta misma unidad, no solamente con Dios, pero con uno con el otro. ¿Para qué? Para que el mundo crea que existe un Dios. Es la única manera que uno va a convencer al mundo de que somos cristianos y que existe un Dios. Porque cuando hablamos diferente, ¿verdad? El primer argumento de la persona que me está escuchando, ¿cómo pueden ustedes decir que están en Dios cuando hablan ustedes diferente? ¿No es así? ¿Y cómo los va a callar? ¿Cómo los va a callar? Con la palabra de Dios. Pues sí, pues va a decir, ahí dice la Biblia, y yo acepto la Biblia, y pues ustedes no son así. Ustedes no están en unidad. Algo que pensar. ¿Algo más? Segundo punto, miramos nosotros en el versículo 16, el apóstol Pablo nos está presentando lo que ha hecho Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho Jesucristo? El versículo 16, ¿qué dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Jesucristo, y es lo que estamos hablando aquí, Jesucristo es el Creador. No es creación, es el Creador. Mire, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 3? Juan 1, 3, ¿qué dice? Y voy al libro de Juan para probar todo esto, porque el libro de Juan es el libro o el evangelio que establece que Jesucristo es Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas, fueron creadas. Y regresa a lo mismo, ¿verdad? A lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Nota lo que dice el versículo 1 de Corinto, capítulo 8, versículo 6, ¿qué dice? ¿Es 6 o 9? Aquí dice 6. Para nosotros, ¿qué es? A ver, léalo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Noten, Jesucristo. Nosotros somos por medio de Jesucristo. Dice, el Padre fue el creador de todo, pero también dice Jesucristo el creador de todo. Y nosotros existimos por medio de él. ¿De quién? De Jesucristo. Y claro, ¿verdad? Que esto tiene sentido doble, porque nosotros también, gracias a Jesucristo, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Efesios 2:10 dice, vosotros sois hechuras ¿de quién? De Dios. ¿Creados qué? En Cristo Jesús. Solo que gracias a Cristo Jesús fuimos criados hechuras de Dios. Y miramos nosotros que aquí también habla sobre la creación de Dios. Pero noten lo que dice también en ¿qué es? Hebreos 1, es 2. ¿Qué dice Hebreos 1, 2? Y creo que es un versículo suficiente para probar que Jesucristo es creador de todas las cosas. Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por sí mismo hizo a él que el universo, ¿verdad? Hay versiones que dice, y los mundos fueron creados por él. En vez de decir universos, de los mundos fueron creados por él. Y mundos, ahí la palabra clave quiere decir, ¿verdad? Lo terrenal y lo celestial, los ángeles, porque los ángeles fueron creados por Dios. ¿Okay? Los ángeles también tienen un libre albedrío, por eso es que pueden pecar los ángeles y pecaron, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Son creación de Dios y tienen libre albedrío. Eso quiere decir que pueden hacer su propia decisión, y algunos hicieron su propia decisión de seguir a Satanás, Apocalipsis capítulo 12,
La tercera parte, dice, de los ángeles siguieron a Satanás cuando Satanás cayó a la tierra. Y estos ángeles que siguieron a Satanás, dice segunda de Pedro, capítulo 12, versículo 4, están reservados, ¿en dónde? En prisiones de oscuridad, para cuando venga el juicio final. Solo que los ángeles fueron creados. Cristo Jesús no fue creado, Cristo Jesús es el creador de los ángeles. ¿Recuerdan? Miren, ¿recuerdan Lucas capítulo 8, versículo que es 30 o 31? Ahí habla de los demonios que estaban dentro de un ser humano, ¿recuerdan? Y estos demonios pues, fueron ángeles, ¿verdad? Son ángeles. Se les nombran demonios por los que han seguido a Satanás. Pero noten la manera en cómo le hablan a Jesucristo. Cómo lo tratan. Como el Señor. El Señor que los crió a ellos. Y le piden permiso a Jesucristo de salir de ahí, ¿verdad? Y ir a ¿dónde? A los marranos. Querían llevarte a alguien. ¿Y a dónde fueron? Con un marrano. Solo que ahí prueba, esos versículos prueban, ¿verdad?, la autoridad de Jesucristo sobre ellos. Y Cristo tiene la autoridad porque Él los crió. Pregunta o comentario de esto. Se pasa el tiempo rápido, hermano. Cuando uno está teniendo buen tiempo, se pasa el tiempo rápido. Ya, sí. Ok. Entonces miramos nosotros la preeminencia de Jesucristo y luego del versículo 17 en adelante en Colosenses miramos lo que dice: y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza, versículo 18, ya hablamos de esto, de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todas tenga la preeminencia. Y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y en medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ya las últimas partes de este párrafo, miramos nosotros que Jesucristo es una persona quien ha venido con el propósito de reconciliar al ser humano con Dios. ¿Okay? Habla de su sacrificio, habla de su trabajo, de venir a reconciliar, y cuando Él viene a reconciliar al ser humano para con Dios, ahí viene entonces a formarse la iglesia, porque son los redimidos. Y para poder hacer todo esto, Jesucristo tuvo que derramar su sangre, tuvo que morir en la cruz del Calvario, para poder cumplir ese trabajo que tenía que hacer aquí en la tierra. Y para llegar a ese punto, Jesucristo tuvo que vivir una vida sin pecado, la cual la vivió. Él fue el Cordero sin mancha, que el Señor, el Padre, escogió para que viniese a quitar el pecado de este mundo, Juan 1:29. Y cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario, un Cordero sin mancha, entonces ya al derramar su sangre, esa sangre es la cual nos limpia, nos quita a nosotros nuestros pecados. Porque es una sangre inocente. Recuerden que en el Antiguo Testamento se usaban animales porque el animal no tiene razonamiento y por lo tanto no puede pecar. Entonces la sangre de los animales es una sangre inocente. Es lo que Dios usó porque eso ahí representaba la inocencia. Cuando ya venimos al Nuevo Testamento, usa la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo es inocente, es sin pecado, porque Él vivió una vida sin pecado. Es la sangre ahora que nos viene a redimir, quitar nuestros pecados. Y tenemos contacto con esa sangre en las aguas del bautismo. Cuando uno es sometido a las aguas del bautismo, ahí tenemos contacto con la sangre de Cristo Jesús, somos redimidos. Y cuando venimos a resucitar a una vida nueva, ya venimos a resucitar a una persona reconciliados con Dios. Ahí está la reconciliación. Miren, en Colosenses capítulo 1, versículo 21, note lo que dice. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que eras en nuestro tiempo extraños o extranjeros
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos ha reconciliado. Entonces ya la persona reconciliada con Dios. Es el trabajo de Jesucristo. Y mantener al reconciliado limpio, sin pecado, ante los ojos de Dios. Porque cuando uno es bautizado, ¿verdad? Cuando uno es bautizado, tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús aquí. Cuando uno es resucitado, claro, la posibilidad, dice Génesis capítulo 4, el pecado siempre está a la puerta. Pero también nos enseña que nosotros tenemos dominio sobre el pecado. Eso quiere decir que es posibilidad de pecar. Entonces, cuando pecamos, ¿verdad? Está la sangre de Cristo Jesús sobre nosotros. ¿Y quién intercede al Padre por nosotros? Romanos 8:28. Jesucristo intercede por nosotros. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, ¿qué? Tenéis abogados para con el Padre. Entonces, para Jesucristo, la sangre de Cristo entonces está aquí, ¿verdad? Pero para que esta sangre permanezca aquí, siempre cuando el ser humano peca, tiene que ver ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano. Y eso es lo que el ser humano en veces no entiende. El concepto de uno, ¿verdad? Es, bueno, pequé, pero nunca es arrepentimiento. Si es un pecado privado, ¿verdad? Nunca se eleva a Dios, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Si es un pecado público, nunca se paga enfrente para reconocer su pecado. Yo no entiendo esto de nosotros los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Porque hay pecados que hemos cometido, ¿verdad? Que no nos hemos arrepentido de ellos. Por ejemplo, a no participar en la cena del Señor es pecado. ¿Qué? Sí. Y cuando no venimos a los servicios y no participamos de ella, nos hemos arrepentido de pecado, es público. A no venir a los servicios es pecado. Más recio, hermano. Sí. Cuando no venimos a los servicios, hermano, pasamos al frente para pedir perdón a Dios que hemos pecado. Entonces, ¿hay arrepentimiento, sí o no? Sí. Santiago 4:7 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Solo que ahí está por el frente y por detrás, como usted la quiera barajear. Pues pecado. Entonces, el arrepentimiento tiene que existir. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4 dice: para que exista perdón, tiene que existir ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, ahí está todo, ¿no? Y claro, ¿verdad? Nadie quiere meterse en la privacidad de su vida. Usted vive su vida ante Dios como usted la vive, ¿verdad? Yo no voy a estar enseguida de Dios, ni voy a estar en el trono para juzgar en el día del juicio final. Él va a ser el Señor. Pero sí existe versículos, ¿verdad?, que nos enseñan que debemos de tener cuidado con nuestra vida cristiana. Pregunta o comentario de la preeminencia de Cristo ya para terminar con ella. Ahí en primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa como de un cordero, la cual es de Cristo Jesús. Sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin manchas y contaminación. Así es. Porque la sangre de Cristo no tuvo contaminación, la sangre de Cristo fue inocente. Así como en el Antiguo Testamento la sangre de los animalitos, así es la de Cristo. Y por eso es que me puedo yo redimir con esa sangre, porque es inocente. Pero la sangre de nosotros no podemos redimir a nadie, porque pues no sabemos si hay pecado o no pecado, ¿verdad? Por eso en la noche, cuando ya estamos para decir: Señor, perdóname por cualquier otro pecado que en este momento no recuerdo, quiero que me perdones, porque quiero estar bien con usted. Que no oramos esa noche. Bueno, algunos sí lo oramos, pero quizás otros no, ¿verdad? Pero unos sí lo oramos: Señor, perdóname por los pecados que he cometido, los cuales no estoy consciente, pero sé bien que a lo mejor fue pecado. Perdóname. Y claro que no sabemos hasta que no alguien venga y nos diga, ¿verdad? Por eso dice Mateo 18:15: si un hermano pecare contra ti, ve tú y él estando a solas y dile: hermano, pecaste contra mí. ¿Que no es así?
Otro capítulo, hermano, que nos enseña también es 1 Corintios 6:20. Nos dice, porque habéis sido comprados por precio, no por moneda, ¿verdad? Sino por precio, por la muerte en Cristo. Sí. Así es. 1 Corintios 6:20, ¿verdad? Ok, y ya lo último, hermano, es el ministerio. El último punto de este capítulo es el ministerio de Pablo. Ok. Del 24 al 29. Y claro, el ministerio del apóstol Pablo ahí habla, ¿verdad? De que él tiene, esto va mano a mano con lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7. El apóstol Pablo dice que él fue constituido, la palabra constituido ahí fue ordinado, ordination en inglés. Fue seleccionado por Dios, ¿para qué? Para que fuera apóstol, predicador y maestro. Y esto es simplemente lo que Pablo está diciendo aquí, que él es apóstol, predicador y maestro. Y el fin de él lo describe en el versículo 28. El fin de él, de todo esto, es de, número 1, anunciar el evangelio. Número 2, amonestar a todo hombre. Número 3, enseñar. Y número 4, de perfeccionar a todo hombre. Y esto debe ser el trabajo de nosotros, ¿no? El trabajo de nosotros debe ser de anunciar el evangelio a todo pecador. Número 2, de amonestar. La palabra amonestar es la palabra griega que quiere decir de poner en mente la palabra de Dios. Y va mano a mano, ¿verdad?, con la palabra enseñar. Todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, el Señor nos ha seleccionado y nos ha puesto en su cuerpo para enseñar. Y yo sé bien que el argumento de los humanos, pues yo no puedo enseñar. Sí puede enseñar, hermano. Sí puede enseñar, hermano. El escritor de Hebreos dice, en Hebreos 5:11, de que ya se había pasado tiempo y ellos deberían ya de ser maestros y no estar dependiendo de los primeros rudimientos del evangelio. Dice, la razón por qué no han llegado a ese punto es porque fueron tardos para oír. Y la palabra tardos para oír, ¿verdad?, es que no se prepararon, no llegaron a este punto. Entonces mi propósito es de amonestar, poner en la mente de toda persona la palabra de Dios, la doctrina, enseñarles. Porque noten el último punto, hermano, llevar a todo hombre perfecto. Mi pregunta a esto es, si usted no está perfecto, ¿cómo espera llevar a otra persona a la perfección? Si usted no está perfecto, ¿cómo puede llevar a otra persona a la perfección? Miren, en el sistema escolar se tiene que preparar la maestra, tiene que ir al colegio 4 años para prepararse, porque la preparación va a ayudar a la persona para preparar al estudiante. Nosotros como cristianos, al ser bautizados y entrar en el cuerpo de Cristo Jesús, no venimos y no nos ha puesto Dios para que seamos solamente para calentar las bancas, para que vengamos a dar porras, sino nos ha puesto en la iglesia con un propósito, que es de hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos el trabajo de perfeccionar a toda persona en este mundo. Y usted no lo va a perfeccionar, usted va a enseñar la palabra, por eso necesita esa facilidad para llegar a llevar a la persona a que sea perfeccionado por la palabra de Dios. ¿No es así? Pero por tristeza lo digo, hermano, algunos de vosotros no sabemos ni el plan de salvación. ¿Sí o no? No lo sabemos y no lo podemos enseñar a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo espera perfeccionar a su hijo, a su hija, si no lo sabe? Porque es el primer paso, la salvación, ¿verdad? ¿Iba a decirlo? ¿No? ¿Sí o no? Ahí en 2 de Pedro, hermano, 2 de Pedro, de la 3, del 15 hasta el 18, dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza,
Pero ahí está, dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria. Y vuelvo a repetir, Pedro dice, ¿verdad?, que hay que salir de una ignorancia, de una inconstancia, ¿verdad?, sino que estar listos, aptos para poder llevar a todo ser humano a la Para no poder ser arrastrados por las falsas. Así es. Y Pablo repite en Efesios capítulo 4, versículo 17, para que no sean ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por cualquier ¿qué? Cualquier viento de doctrina falsa. Solo que hay varios textos que podemos usar para eso. Pero el tiempo ya me terminó, hermanos, y veamos una última oportunidad si tienen preguntas o comentarios. Terminamos con el capítulo 1. Procurar con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene que traza bien las palabras. Tenemos que llegar a ese punto para poder enseñar. Gracias por su tiempo, hermanos, y vamos a prepararnos para el curso de esta mañana. Vamos a tomar un pequeño receso.